Amén. Que el Señor bendiga a Estados Unidos de América, hermanos. Hoy es el día de nuestra independencia, el día 4 de julio, que celebramos este artículo, la Constitución de Estados Unidos. Nuestra independencia como nación libre en más de en 195 países que hay. Dios me lo bendiga en esta mañana. Soy el pastor Jesse Pando, hermanos. Bienvenidos a Principios Conservadores. Para aquellos que me escuchan por primera vez o aquellos que no entienden de qué se trata este programa. Este programa se trata de hablar de leyes, artículos que pasan en el gobierno, que afectan a la iglesia, nuestra forma de vivir y que también atacan nuestra constitución y la palabra de Dios. Amén. Y quiero decir una cosa que para usted que dice que yo no creo en la política, que mi reino es del cielo, que somos ciudadanos del cielo, lo entiendo. Amén, pero también tenemos la obligación como hijos de Dios de contender por la fe. Nos dice la palabra de Dios también en Judas 1:3. Amén. Es un día especial, hermanos, hoy que celebramos la independencia de nuestra nación, independencia de la tiranía de Inglaterra, de los franceses, de todo el mundo que siempre ha querido controlar a todo el mundo, como lo vemos en el Islam y el comunismo, y en los países socialistas donde el ciudadano no tiene derecho a nada. Y se tiene que entender que este programa se trata de exponer información que usted no va a escuchar en las redes sociales, en los canales de televisión liberales democráticos como Univision y Telemundo, ABC, CBS, CNN en inglés y en español. Y hoy día, pues con lo más reciente, las redes sociales están cada día más y más callando a la voz conservadora, a los cristianos. Fíjese que está mirando unas noticias que ya Facebook le está pidiendo a sus seguidores y a sus miembros de Facebook, que son billones, de que reporten a personas extremistas. ¿Qué es una persona extremista? Usted y yo. Los que estamos a favor de lo que Dios dice. Los que respetamos el matrimonio entre un solo hombre y una sola mujer. Y Facebook está diciéndole a sus miembros, a todos los que tienen Facebook, que si alguien es un extremista, que lo reporten. Y es importante entender que los gobiernos fueron establecidos por Dios. Y usted que no cree en la política ni nada de eso, pues vale más que se vaya imponiendo a la política, porque nosotros, Israel y el pueblo de Dios, vamos a gobernar el mundo durante el milenio. ¿Quién cree usted que va a gobernar el mundo? Dice la Escritura, y vi tronos, y los que estaban sentados sobre ellos juzgaban a las naciones. Este mundo total, hermanos, va a estar bajo el control de Jesucristo ya pronto. Amén. Va a haber un pequeño periodo que llamamos la 70 semana de Daniel, o la gran tribulación, como muchos se refieren a ella también, donde Dios va a traer juicios a esta tierra. Pero este programa se trata de informarle a usted información que no va a mirar en Univision y Telemundo y en las estaciones de radio español. Ya tengo muchos años con este programa, hermanos, y he tenido mucha oposición porque nuestro pueblo hispano está un poco cerrado en cuanto a esto. Sea mundano o cristiano, creo que a veces son más prudentes los del mundo que los cristianos. A veces en cuanto a la política tienen un poquito más sentido común. La gente que no sirve a Dios. En cuanto a las buenas morales y la importancia de participar en las elecciones nosotros para poder tener una nación libre hasta que Cristo venga por nosotros. Ya que Cristo venga por nosotros, por los 7 años le dejamos el mundo a la gente. Pero cuando regresemos con Él en el milenio, sépalo usted bien que la palabra de Dios enseña que vamos a gobernar esta tierra nosotros. Así es de que vaya imponiéndose a gobernar, ¿ok? Si es que usted no cree en ello ahorita. Pero en esta nación, lo que hoy celebramos, el día 4 de julio, es nuestra independencia. Hace 246 años, hermanos, en 1776, que los peregrinos abordaron un barco que se llamaba Mayflower y otros barcos y venían rumbo a buscar libertad. Libertad para servir a Jesucristo. Libertad para leer la Biblia. Servir a Dios sin temor a represalias de la tiranía del gobierno o de la Iglesia Católica, que de eso venían huyendo, porque en Inglaterra y por muchos siglos la Iglesia Católica controlaba los gobiernos. Aún en México, la Iglesia Católica tiene el poder sobre México. Sí, pero esta nación de Estados Unidos de América del Norte
tenemos que entender que nació en el corazón de Dios. Esta nación, hermanos, nació en el corazón de Dios para la iglesia. Israel para los judíos, América, Estados Unidos de América del Norte para la iglesia del Señor. Esto fue coordinado en el cielo cuando los peregrinos venían para acá. Venían guiados por Dios, venían ángeles acompañándolos a ellos para venir a establecer esta nación. Hubo oposición, murieron muchos, fracasaron varias veces. Intentaron y se quebró el barco, las tormentas, fracasaron varias veces para venir a establecer esta nación que hoy conocemos como la única nación libre, fundada en principios bíblicos. Una constitución que escribieron nuestros padres fundadores para la iglesia del Señor, para nuestros derechos como cristianos, de protegernos de la tiranía de los gobiernos, de los políticos y de la iglesia católica, del comunismo, socialismo y cualquier otro gobierno que quiera introducirse en este país para destruirnos. Y hoy vemos el control en muchas partes del gobierno por causa de los políticos corruptos. Tenemos musulmanes ahora en el Congreso, tenemos comunistas, socialistas, budistas en el gobierno. Y ellos son los que se han opuesto a esta constitución. La quieren cambiar, la quieren reescribir, interpretarla a su manera, siendo que esta constitución es la que defiende nuestros derechos de ser cristianos, de servir a Dios y vivir como a Dios le agrada. Y en esta mañana queremos dedicar este programa a nuestra independencia. La importancia de mantenernos independientes, la importancia de mantenernos en posición de guerra, en posición de luchar por nuestra constitución, por nuestros derechos, porque esta nación fue fundada por Jesucristo. Esta nación fue fundada para la iglesia del Señor. Y nosotros tenemos que defender nuestra nación de tanta gente que está viniendo de otros países a querer cambiar nuestra constitución, deshacer leyes que ya existen, quitar leyes migratorias, desaparecerlas, quitarle los fondos a los policías, quitarle fondos a la ley, a los policías, excluir, eliminar la organización de ICE. Tenemos que entender, hermanos, que una nación sin fronteras no va a ser nación por mucho tiempo. Se va a autodestruir. Yo les leía la semana pasada en Isaías capítulo 1, donde Israel empezó a aceptar muchos inmigrantes también. Israel, el pueblo de Israel, si léale ahí en Isaías capítulo 1. Israel empezó a invitar muchos inmigrantes a su nación, pero venían de naciones paganas, naciones idólatras, naciones involucradas en la brujería, el encantamiento. ¿Y qué le pasó a Israel, al pueblo de Dios? Se contaminó, se fue destruido y por eso Dios llama a Isaías a reprender a Israel porque los inmigrantes, sus extranjeros, estaban destruyendo la nación. Esta nación tiene las puertas abiertas para toda aquella persona que quiere venir y adaptarse a nuestra constitución, a nuestra forma de vivir como una nación cristiana. Y hoy vemos el ataque por los comunistas, los musulmanes, los liberales, los demócratas, que están en el Congreso peleando contra la iglesia, peleando contra nuestros derechos. Hemos obtenido, gracias a Dios, por hermanos y personas que van y pelean su causa en las cortes. Y hemos tenido varias victorias, 3 victorias por lo menos ya en la Corte Suprema de Estados Unidos, que es algo que me quedé yo sorprendido porque ya sabemos que el Chief Justice Roberts es un liberal. Mintió él diciendo que era conservador, nada más para ganar la posición de juez en la Corte Suprema. Y este hombre es el que ha dado mucha lata. Sonia Sotomayor y los demócratas, porque no quieren ellos reconocer lo que la Biblia enseña, lo que la palabra de Dios enseña. Pero para usted que piensa que no tenemos nada que ver con el gobierno, dice la palabra de Dios, 1 Timoteo capítulo 2. Amonesto pues ante todas las cosas, que se hagan rogativas, oraciones, intercesiones y acción de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en autoridad,
para que vivamos quietamente, reposadamente, en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Por eso, hermano, si usted es de las personas que no creen en la política, en votar, en participar en las elecciones, usted es parte del problema que estamos teniendo en Estados Unidos. Usted es una de la parte más crítica en por qué estamos perdiendo la batalla en esta nación, la batalla moral, primeramente la batalla espiritual, la batalla moral, la batalla ética, y estamos viendo que se está desmantelando el orden que establecieron nuestros padres fundadores con nuestra constitución para que esta nación fuera una nación próspera y bendecida y libre. Si no protegemos la constitución, hermanos, esta nación se va para abajo. No me salga con ese cuentito que dicen algunos. Lo que está escrito, hermano, ya lo que va a pasar, va a pasar. Déjeme leer una cosa. Pablo usó el sistema político de Roma para defender su causa en ocasiones, para pelear su caso a César. Nuestros padres fundadores que vinieron de Inglaterra, hermanos, a establecer esta nación, no pensaban como usted. Ellos no pensaban, bueno, nos quedamos aquí en Inglaterra. Bueno, Roma controla Inglaterra, Roma y el gobierno son carne y uña. O carne y dedo van juntos, van de la mano. El gobierno tiránico de Inglaterra y la Iglesia Católica controlaban a la gente, a los ciudadanos de Inglaterra. Ellos no pensaron como usted. Bueno, pues que sea lo que Dios quiera. Bueno, pues es necesario que seamos probados. Ellos no pensaron así, hermano. Ellos vinieron para acá, huyendo de esa tiranía, para establecer una nación libre para los cristianos. Y por eso hemos sido una nación bendecida y prosperada por 246 años, aproximadamente. Bueno, actualmente, pues, estamos en el 2021. Ellos no pensaban como usted. No hay que votar, no hay que hacer nada, hay que quedarnos quietos. Y lo mismo está pasando estos días en nuestra nación cristiana, ya establecida como nación cristiana, con una constitución basada, fundamentada en principios bíblicos. Mucha gente hispana, cristiana y hispana no creen en votar, no creen en participar en la política. Ellos piensan que es un pecado. Ellos son muy espirituales, viven en otro mundo, yo creo. Pero mientras que estemos aquí, hermanos, tenemos que contender por la fe, defender nuestra constitución. De eso se trata el día 4 de julio. Nuestra independencia es lo que celebramos en este día. Y es menester que como ciudadanos de esta nación defendamos nuestra constitución del Partido Democrático, de las redes sociales, de los medios de comunicación liberales. Porque el comunismo, hermanos, el comunismo tiene una forma de operar cuando va a invadir un país. Entran, invaden, hacen promesas de darle todo a la gente gratis, de quitar las armas para que no haya violencia. ¿Ok? Y de una vez que hacen esto y hacen a la gente pensar que van a criar una nación perfecta, es todo lo contrario. Crían una nación comunista, donde los ciudadanos no tienen derecho ni a opinar, ni a lo que hace su gobierno, y los matan, los masacran y nadie puede hacer nada. Son estrategias que han usado los comunistas para desparramar el comunismo. Controlar lo que la gente piensa por sus libros, su educación pública, quitarle las armas en el nombre de la paz. Y si usted nota lo que le estoy diciendo, las tres cosas más que hacen los comunistas, es lo mismo que quiere hacer el Partido Demócrata en Estados Unidos. Quieren quitar armas. Quieren tomar control de lo que usted puede decir o no puede decir en cualquier lugar público, sea prensa, medios de comunicación o redes sociales. Porque ahora hasta YouTube, Facebook, Google, Amazon, todos juntos, el FBI, el Departamento de Justicia, todos juntos operando para este nuevo orden mundial, para el globalismo que ellos quieren implementar en esta nación. Fronteras abiertas para que entre todo tipo de gente con diferentes creencias y digan, no queremos, como lo han hecho ya los musulmanes que están en el Congreso,
No queremos que estén orando en el nombre de Jesucristo, dicen, porque eso nos ofende. Si los ofende, que se vayan para atrás para su país, es lo que yo digo. Váyanse para atrás para su país si los ofende esta constitución, porque si usted viene a vivir aquí como americano y a presidir el sueño americano y la libertad que tenemos aquí, entonces apoye la constitución. No es correcto venir de otro país a cambiar este país idéntico al país del cual usted viene corriendo o la gente viene corriendo. ¿Por qué vienen musulmanes aquí a querer convertirnos en un país islámico? ¿Por qué vienen comunistas y socialistas? ¿Por qué están los comunistas y los islámicos donando millones y millones y millones a Harvard, a Yale, a Princeton, a todas las universidades más famosas y liberales? ¿Por qué lo están haciendo? Para promover su agenda universal, su agenda de que no haya absolutos en esta nación. O sea, que no nos declaremos nación cristiana. ¿Qué dijo Barack Hussein Obama? We are no longer a Christian nation. Ya no somos una nación cristiana. Somos una nación musulmana, budista, atea y etcétera. Eso dijo el presidente Barack Hussein Obama. Y tenemos que entender nosotros, hermanos, la importancia de por qué celebramos el 4 de julio. Porque existe una constitución que nos promete a nosotros y nos garantiza libertades para servir a Cristo, creer en Cristo, leer la Biblia, predicar a Jesucristo, sin temor a represalias del gobierno. Y estamos viendo un ataque terrible contra la iglesia. Contra la iglesia. Ya el IRS, escúcheme muy bien, ya el IRS le negó el 501c3 a una iglesia. ¿Cuándo, hermano? ¿Cómo? ¿Por qué no le dice Luis Carlos Mendoza? ¿Por qué no le dice Jorge Ramos? ¿Por qué Univisión y Telemundo no le dicen a usted eso? ¿Por qué no anuncian lo que yo le estoy anunciando aquí? ¿Por qué no? Porque están agendados con el Partido Democrático. Ya le negaron el IRS a una iglesia cristiana. Le negó el 501c3, que es el estatus bajo el cual operamos nosotros como iglesias y ministerios no lucrativos, para no pagar impuestos y para que el gobierno no se meta a querer a decirnos a nosotros cómo administrar las iglesias. ¿Qué enseñanzas enseñar? ¿Qué doctrinas enseñar? Ahora, la pregunta es, ¿por qué le negaron el 501c3? ¿Por qué lo negaron a esta iglesia? La explicación era esta. Porque sus morales están muy apegadas al Partido Republicano. Porque no apoyan que se casen hombres con hombres, mujeres con mujeres. Así es de que ustedes están políticamente afiliados y les tenemos que negar su 501c3. Ahora, van a perder en la corte, obviamente. Creo que van a perder en la corte. Ahora, si van a la corte novena de apelaciones, que la mayoría, todos los jueces son liberales, ganan ahí. Pero al llegar el caso a la Corte Suprema de Estados Unidos, pierden. ¿Por qué cree usted? Por la primera enmienda. ¿Se fija usted la importancia de defender la Constitución? ¿Se fija usted la importancia de votar por gobernadores, jueces locales, commissioners, comisionadores, alcaldes, representantes al Congreso y senadores y presidentes? ¿Se fija usted por qué es importante votar por personas que tienen principios de Dios? ¿Se fija usted por qué es importante votar por personas que respetan la Constitución, la primera enmienda mayormente, y la segunda enmienda, toda la Constitución en realidad, toda la Constitución, porque es lo que dejaron nuestros padres fundadores? Déjese usted de estar pensando, es que eran gringos, es que eran gabachos, es que no eran de mi raza. Olvídese del color de la piel. Dios crió al hombre a su imagen. Dios crió a todo hombre a su imagen. Así es de que no importa el color de la piel. Somos seres criados a la imagen de Dios. Y no hay ni una sola raza que sea superior a otra raza. Todos somos criados a la imagen de Dios. Por eso es importante entender esto. No mire a nuestros padres fundadores como eran gringos, eran gabachos, eran racistas. No, nuestros padres fundadores de esta nación, los que huyeron de Inglaterra, de la persecución del gobierno y de la Iglesia Católica, de los papas, eran creyentes en Jesucristo, lavados en la sangre de Cristo, eran hijos de Dios como lo somos usted y yo si hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. ¿Entendemos eso?
Pero ¿por qué han ganado John MacArthur su caso? ¿Por qué lo de los cupcakes en Oregón, que los multaron $130,000 por no hacerle un pastel a un par de homosexuales? Aunque este hermano que hace los cupcakes allá en Oregón, él le dijo, yo no te puedo hacer eso porque viola mis principios cristianos, pero hay otra pastelería más allá que ellos sí te hacen una. Y en lugar de irse para allá que le hicieran un pastel a aquella pastelería que sí se los hacía, mejor escogieron demandarlos. Y fueron a las cortes liberales con jueces liberales democráticos y les multaron $130,000. Ahora, usted tiene que pensar algo. Si usted tiene una pastelería, ¿qué tanto puede hacer una pastelería? ¿Usted cree que una pastelería hace dinero para aventar para arriba? No, una pastelería no hace tanto dinero así. Una pastelería no hace tanto así. Entonces, ¿cuál era el objetivo de estos hombres, del juez democrático liberal? Que se cerrara el negocio. Pero Liberty Institute, una institución que ayuda a los cristianos de persecución, agarraron su caso, lo llevaron a la Corte Suprema. ¿A dónde, hermano? A la Corte Suprema. ¿Se fija por qué es importante nuestras elecciones? ¿Por qué es importante por quién votamos? Ahorita le digo por qué. Porque la Corte Suprema dijo, la primera enmienda te prohíbe hacer eso, le dijeron al juez. Así es de que esa multa que le pusiste queda anulada. Porque hay gente que sí pelea sus derechos, hermano. Hay gente que entiende su derecho constitucional de pelear y contender por nuestra constitución, que en realidad estamos hablando de contender por el derecho de predicar a Jesucristo. La palabra de Dios. Y si usted cree que el evangelio de Jesucristo es la solución para el mundo entero, entonces defiéndalo. Defiéndalo. ¿Cómo? Defendiendo nuestra constitución que nos dejaron nuestros padres fundadores, hermanos. Es tan sencillo así. Tenemos que entender la importancia de eso. Amén. Tenemos que entenderla. Háblele a la gente hispana. Mira, ahorita están 4 personas viéndome en Facebook. A este programa lo miraban miles de personas, hermano. Pero el mexicano es muy cerradamente, el hispano, y perdone que se lo diga, pero la gente mexicana es una de las gente más cerradas de mente en cuanto a la política. ¿Por qué le digo? Yo los escucho todos los días platicar en el trabajo, hermano. En las tiendas, donde quiera que ando. Háblele a la gente mexicana, trátele de abrirle su mente poquito. O si opinan lo negativo de Trump, si opinan lo negativo de los conservadores, de los republicanos, o si creen todo lo que les dice Luis Carlos Mendoza aquí localmente. Pero no se ponen a escuchar la verdad como en un programa como este. ¿Por qué? Porque cierran ahí, le apagan. Me han dicho cállate, mejor habla de Cristo. Porque así es la gente, hermano, cerrada de mente. Pero es precisamente este grupo de gente que es un peligro para esta nación. Así como le pasó a Israel, que sus inmigrantes, que estaban viniendo con su paganismo y sus ideas desordenadas, causaron que el pueblo de Dios fracasara. Y es precisamente lo que está pasando en esta nación. Pero porque esta pareja en Oregón decidió defender su derecho constitucional, ganaron la causa, ganaron el caso. Y no es cosa de ahorita, no le digo que acaba el IRS. Hace unos días atrás, acaba el IRS de negarle el 501c3 a una iglesia porque no creen que se casen hombres con hombres y mujeres con mujeres. ¿Se fija usted lo que está pasando? Yo entiendo, hermano, mire, yo no soy un cristiano de ayer, hermano. Yo no soy un cristiano que me entregué a Cristo ayer y tengo unas ideas locas. Yo soy un creyente desde 8 años para acá, tengo 55 años, échele cuenta. Ya tengo como 50 años de cristiano, hermano. Yo he visto la decadencia de las iglesias, la decadencia de esta nación, cómo nuestros derechos están siendo pisoteados por el Partido Democrático, y la única defensa es votar por gente que teme a Dios, por gente que cree en la Constitución y proteger nuestro derecho como cristianos. Por eso celebramos este día festivo del Día de Independencia. No es tanto para andar allá en los ríos y pescando y en las fiestas. Eso es parte de la libertad. Pero lo que hoy realmente se celebra, hermano, el 4 de julio, hermano, es nuestra independencia. Que no olvide que han muerto miles y millones han muerto más bien, históricamente, para defender la libertad. Pero no podemos dejar la bandera caer nosotros. No podemos, hermanos, cruzar los brazos y no hacer nada. Tenemos que respetar esta Constitución y honrar a aquellos que han dado su vida por nosotros.
Aún para que los afroamericanos tuvieran libertad en Estados Unidos, luchó el Partido Republicano, Abraham Lincoln, que era republicano, y el Partido Republicano luchó para libertar a los afroamericanos aquí. Y mucha sangre se derramó porque los otros americanos no querían darle libertad. Hasta que se levantó Abraham Lincoln. ¿Y qué pasó con Abraham Lincoln? Lo asesinaron. ¿Se fija lo que está pasando, hermano? Por eso tenemos que defender esta constitución todo el tiempo. Porque siempre atacan la libre expresión. ¿Qué está haciendo Google, Facebook, hermano? Tarde que temprano me van a quitar a mí de Facebook. Porque alguien me va a reportar que soy un extremista. Porque digo que el matrimonio es entre un solo hombre y una sola mujer, como Dios estableció. Entonces, lo que estamos luchando cuando luchamos por la Constitución y nuestro derecho, hermano, es el derecho de poder predicar la verdad. ¿Entiende o no entiende? Esto no es asunto nomás de algo político. Ahora, yo creo que usted entiende una perspectiva que quizás usted no había analizado antes. Las morales las estableció Dios. Las morales, Dios las estableció desde un principio. Él estableció el matrimonio entre un solo hombre y una sola mujer. Él prohibió que se acostara hombre con hombre y mujer con mujer. Le llama abominación. Entonces, lo que estamos defendiendo aquí es el derecho a poder predicar la verdad. Por eso tenemos que abrir nuestra mente un poco más, hermanos. Dígale a nuestro pueblo hispano, hermano, que abra su mente un poco. Le digo porque yo tengo gente limitada que me escucha. Pero usted tiene muchos amigos, comparta con ellos, ayúdeles a abrir sus ojos. Si no levantamos el estandarte en esta nación, perderemos nuestros derechos como lo estamos viendo hoy en día. Que ya no se puede orar en las escuelas públicas cuando la Constitución garantiza ese derecho. Ya no se puede leer la Biblia en escuelas públicas ni en los colegios y universidades. ¿Por qué? Porque los democráticos y los liberales siguen atacando a los cristianos, diciéndonos que somos bigotones, gente extremista. Y nos están callando en cualquier vía pública que hablemos, la verdad. Nos están callando, hermanos. No le digo que Facebook acaba de pasar una regla hace poco que reporte a personas extremistas. Y se refiere a cristianos. Entienda lo que están diciendo ellos entre las líneas. Between the lines, como dice, read between the lines. Hay que leer en medio de las dos líneas qué dice en el medio. O sea, ¿qué es el punto? ¿Cuál es el objetivo de ellos? Callar a la iglesia. Esta nación es una nación libre. Nuestra independencia que celebramos hoy en día, celebramos porque tenemos una constitución que nos da la libertad a libre expresión, a portar armas, a tener iglesias, a predicar el evangelio. Entonces estamos nosotros protegiendo el derecho de poder seguir predicando el evangelio. No me diga usted que porque usted es cristiano no vota. Es todo lo contrario, porque es cristiano debe de votar. Porque ahorita hay muchas personas, yo le voy a decir, hermano, y yo no sé si se van a ofender ustedes o no, pero yo le voy a decir ahorita, y entiéndame bien porque no estoy exagerando, hay millones y millones, aproximadamente 40 millones de personas que se llaman cristianas que no lo son. Porque su fruto los expone. Su fruto deja saber quiénes son. Se llaman cristianos. El domingo alaban a Dios en la iglesia según ellos. Van al estudio bíblico el domingo. Pero en las elecciones votan por el aborto. Votan porque se casen hombres con hombres, mujeres con mujeres. El día de las elecciones. Pero se llaman cristianos. Votan por el Partido Democrático que está callando a la iglesia, persiguiendo a la iglesia, quitando nuestros derechos bíblicos constitucionales, de predicar, de libre expresión, el Partido Demócrata. ¿Por qué cree que en ninguna estación secular, liberal, CNN, ABC, MSNBC, CBS, Fox News, hasta Newsmax, todos están ya pintándose con la misma brocha, hermano? Tienen miedo a la persecución. Y todos aceptan ya que se casen hombres con hombres, mujeres con mujeres. Un transvesti se cambia el nombre, es hombre, se declara mujer, y tienen que ellos en Fox News y en Newsmax, los he escuchado también, y no se diga en Univision y Telemundo y en todo lo demás, se les tiene que llamar mujer. Han perdido el uso de la razón. Por miedo a la persecución, al qué dirán y a las demandas de millones de dólares que les hacen. Si no aceptan que se casen hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y si uno se atreve a decir en Univision, Telemundo, Galavisión, en CNN, ABC, MSNBC, en el NFL, NBA, NBL, cualquier organización pública, Google,
YouTube, Facebook, cualquier persona que se determine a decir que es un pecado y una abominación, que se casen hombres con hombres, mujeres con mujeres, quedan despedidos de sus trabajos. Los despiden. Y por miedo a no perder los millones que hacen ahí, otros miles y miles se comprometen. No hay justicia. No hay quien busque a Dios, no hay temor. Aún en todos estos que trabajan en Fox News y en Newsmax, que se llaman cristianos, tienen miedo de levantar el estandarte. Lo que le estaba diciendo ahorita de la Corte Suprema, también le ha dado el favor a otras organizaciones en la Corte Suprema de poder tener libertad de expresión. Gracias a Dios que hay hombres y mujeres que se están levantando a pelear por los derechos nuestros, hermano, pero necesitamos nosotros entender la importancia de las elecciones. ¿Por qué han ganado ya la iglesia o los jueces, los abogados cristianos? ¿Por qué han ganado? Escúcheme muy bien, ¿por qué han ganado 3 casos ya en la Corte Suprema? ¿Por qué? Porque elegimos a un presidente que se llama Donald Trump. Y porque el presidente que elegimos, que se llama Donald Trump, puso 3 jueces conservadores, republicanos, en la Corte Suprema. Antes, por 150 años, tenían la mayoría de los votos en la Corte Suprema los democráticos, y cualquier cosa que querían pasar, no la pasan en el Congreso como deben de hacerlo legítimamente. Se van a las Cortes Supremas o a las Cortes de Apelaciones para ganar sus casos. Y los ganan y nadie puede hacer nada porque son jueces, son dioses de la tierra. Se cumple el salmo que dijo el Señor cuando reprendió a los fariseos. ¿No está escrito en vuestra ley que vosotros sois dioses? Y nada que ver con la doctrina de Kenneth Copeland, Kenneth Hagin y toda esa gente, Joyce Myers, que somos dioses. Ni Cash Luna, que somos dioses. Mentira del diablo, no somos dioses. Somos polvo, criados a la imagen de Dios. Que no se nos olvide esa nuestra posición, ¿ok? Que somos polvo nada más, como dice Agapito Zúñiga. Amén. Pero el punto es este, que es importante entender que esos jueces no son dioses, pero se creen como dioses. No interpretando la Constitución como se fue escrita. Le están dando una definición diferente. Por eso pasó la ley del aborto, que han matado ya más de 60 millones de niños en el vientre de la madre. La muerte más cobarde que puede haber es asesinar a un niño inocente en el vientre de su madre. Pero porque elegimos a un presidente que se llama Donald Trump, conservador, 3 jueces agregados a la Corte Suprema, hoy la iglesia está ganando muchos casos. Los cristianos. ¿Por qué? ¿Porque son jueces injustos? No, todo lo contrario. Porque son jueces que deben de apoyarse a la Constitución y no lo hacen todo el tiempo. John Roberts es un mentiroso. John Roberts es un hombre que odia a Trump, odia a los republicanos, y lo puso un republicano, George Bush, porque mintió que era conservador. Es uno de los jueces más liberales que existe ahorita. Porque la Constitución dice de esta manera: Congress shall make no law respecting an establishment of religion or prohibiting the free practice thereof. Eso es de primera enmienda, hermano. Hermano, ¿qué dice? Pues dígame en español, vamos a. El Congreso no hará ninguna ley respecto al establecimiento de una religión, o de prohibir la práctica libre de la tal. ¿Cuántos entendieron eso? Quiere decir que ni Joe Biden, ni Nancy Pelosi, ni Chuck Schumer, nadie en el Congreso, del presidente para abajo, pueden escribir una ley que ataque a la iglesia cristiana. Yo lo voy a hacer un poco más específico, ¿ok? ¿Quién escribió la Constitución? Los peregrinos que venían de Inglaterra, cristianos. ¿Y para quién escribieron la primera enmienda? Para los cristianos. No para el católico, porque de ellos venían huyendo, de Inglaterra y de los papas, del Papa de Roma, que perseguían a los cristianos, los mataban, los destruían, les quitaban sus negocios y no se sometían
a la Iglesia Católica. Le estoy hablando históricamente, nada que ver con racismo porque yo tengo odio, es la historia. Entonces nuestros padres fundadores escribieron la primera enmienda para protegernos, hermanos, del gobierno. Entonces, un creyente, un cristiano tiene derecho de orar en público, predicar en la radio, predicar en la televisión, pero no los dejan porque han reescrito la Constitución y le han dado una interpretación que no es correcta. En la ley que se inventaron de Separation of Church and State, se la inventaron para atacar a la iglesia, para seguir atacando a la iglesia con esa ley que cambiaron la Constitución, pero la Constitución dice claramente, si nos regresamos al artículo original, la primera enmienda, que el Congreso no puede hacer ninguna ley respecto al establecimiento de una religión o de prohibir la práctica libre de tal, el ejercicio libre de la tal. En otras palabras, el gobierno no puede decirle a la iglesia qué hacer, qué predicar, qué no predicar. Y cuando CNN, Univision, Telemundo, ABC, MSNBC y todas estas organizaciones quieren callar a la iglesia, están quebrando nuestra primera enmienda. Están violando la primera enmienda en contra de los cristianos, que es para quien se escribió. ¿Entendemos o no entendemos? La primera enmienda se escribió para usted y para mí, para protegernos a nosotros, no para proteger a los democráticos ni a los liberales. Es para protegernos a nosotros. ¿Y qué nos están haciendo? Callando, nos quieren callar. No nos quieren, nos están callando. ¿Por qué le enseñaron a usted a odiar a Donald Trump? Porque los democráticos miraban el peligro que él era para la corrupción que ellos han causado. El Departamento de Justicia, ellos son los que se encargan de todas las leyes en todo Estados Unidos, hermano. El sheriff, el policía local, el Department of Justice, el Departamento de Justicia están encargados sobre ellos. Y ellos ahora, y el FBI, ahora juntos en la corrupción con los democráticos y con la prensa liberal. Nada han hecho de la corrupción de Joe Biden. Nada ha hecho de la corrupción del hijo de él. No han hecho nada de la corrupción de Hillary Clinton, que destruyó evidencia. Y cuando la entrevistaron a ella y a sus ayudantes, les dieron concesiones para que de ninguna manera pudieran mentir. Y la pregunta que ellos no querían contestar, no la tenían que contestar. Hay una amenaza grande contra nuestra libertad en esta nación, hermano. Hay una amenaza grande en Estados Unidos contra nuestros derechos. Y están trabajando el Partido Democrático, los medios de comunicación, Facebook, Twitter, Instagram, Amazon, Google, todos trabajando a favor de los democráticos, el Departamento de Justicia y el IRS también. Acuérdese que en tiempo de Obama, acuérdese porque, hermano, es que yo no me acordaba, lo voy a recordar yo. Por eso estoy aquí, para recordarle noticias que no le va a decir usted Luis Carlos Mendoza, ni Jorge Ramos, ni Univision, ni Telemundo, que es todo lo que ustedes miran. Es toda la información que ustedes reciben, nomás de ellos. Pero está agendada y alineada con el Partido Democrático, la agenda de ellos. No les importa la justicia. No les importan los derechos de los cristianos, les importa su agenda política. ¿Por qué? Porque Univision y Telemundo reciben millones y millones por apoyar la agenda demócrata. Por eso a ellos no les conviene hablarle a usted la verdad. Mejor le siguen la corriente a sus donadores, que son billonarios, millonarios. ¿Y qué dice la Biblia? Que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, ¿por qué no vemos justicia? ¿Por qué no vemos información correcta? Porque hay agendas escondidos. Ya ni escondidos, en realidad ya están abiertamente oponiéndose a los cristianos, oponiéndose a los republicanos. Tienen años queriéndole hallar algo a Donald Trump, aún el día de hoy. Lo están investigando en New York, quieren hallarle algo mal y no han podido hallarle nada mal. ¿Se acuerda de Robert Mueller? Que agarró 18 abogados democráticos para ver qué le hallaban mal a Donald Trump. Y en 2 años y medio de la investigación falsa de Rusia, ¿se acuerda o no se acuerda? De las acusaciones de que con prostitutas Trump, ¿se acuerda de todo eso o no se acuerda? ¿No se acuerda? Pero la corrupción de Joe Biden, ¿por qué no la han hablado? ¿Cuál corrupción? Cuando era vicepresidente que fue y amenazó al de Ucrania, ¿se acuerda? ¿Se acuerda o no se acuerda? Claro que no se acuerda porque Univision, Telemundo, CNN no le van a decir ni lo van a recordar. Acuérdese que Joe Biden, cuando estaban investigando la corrupción de su hijo con el de la compañía de gas de Ucrania, Burroughs, ya son locos, se llama la compañía, Burisma,
Burisma se me hace. ¿Y qué dijo Joe Biden? No les vamos a dar el billón con B de Biblia. No les vamos a dar el billón a ustedes si no corren a ese procurador, el prosecutor. Y ahí está en video, mírenlo en YouTube, ahí está. Y mira, el reloj dice, yo no sé, pero si no corren a una explícita palabra que dijo, para cuando mi avión se va, ustedes no reciben el billón. ¿Y qué creen? Dice, que el para acá y para allá lo corrieron. Él que es ahora presidente. ¿Por qué no ha investigado el Departamento de Justicia? ¿Por qué no ha investigado el FBI esa corrupción? Que él fue y cometió ese acto corrupto. Y lo tienen en video y no han investigado nada. Pero andan buscando a ver qué le hayan a Trump, qué cosita le hayan a Trump a sus hijos. Y Hunter Biden echó mentiras para comprar una pistola. En su laptop descubre a su papá y recibió dinero de Rusia y de China. Los tienen comprados los chinos a Joe Biden y su familia. Los rusos los tienen comprados. Por eso es que están haciendo y deshaciendo. Y se están burlando de Estados Unidos, China y Rusia. Están haciendo lo que les dé la gana. Afganistán. El Talibán ya se está levantando otra vez. ¿Por qué? Porque saben que tenemos un presidente cobarde y débil en la Casa Blanca, que no va a hacer nada al respecto. Primeramente porque está comprometido. ¿Usted cree que Rusia le dio 1.3 billones al hijo China le dio 1.3 billones y los rusos le dieron 1.4 millones al hijo al hijo de Joe Biden, a Hunter Biden? ¿Y usted cree que, por qué no han investigado eso? ¿Por qué no lo ha expuesto CNN? ¿Y por qué hicieron tanto escándalo con la falsa acusación de Trump de que coluyó con los rusos? Que después de 2 años y medio, 18 abogados democráticos, incluyendo a Robert Mueller, y $46 millones que gastaron en esa investigación de su dinero y mi dinero, para decir al último, no hallamos nada, no coluyó. Y había agentes en el FBI que ya sabían que no había evidencia, que ya sabían que era el reportaje falso por un británico, se llama Steve, se me olvida el apellido, que le vendió el artículo falso de la colusión de Trump con Rusia a la campaña de Hillary Clinton por $1 millón. Dígame usted por qué el FBI no ha investigado eso. ¿Por qué el Departamento de Justicia no ha investigado eso? Dígame usted por qué. ¿Por qué andan investigando a Roger Stone? Al general que despidieron después de 20 años, a Flint. Ahora ya andan investigando a Trump otra vez en New York, lo están investigando. Y lo único que han hallado que el que corre todas sus cuentas ejecutivas usó un carro personal, para uso personal. ¿Qué están haciendo con ese? Están gastando millones y millones de dólares, hermanos. ¿Para qué? Para andar con sus tonterías. Eso no está bien, hermano. Abra sus ojos. Si no escogemos conservadores, constitucionales, al Congreso en el año 22, vamos a perder nuestros derechos. Ya lo estamos viendo, el abuso del poder por Pelosi, Schumer. Ahora, un comité para investigar lo que pasó el 6 de enero. Lo único que pasó, hermanos, es que chapucearon. Lo único que chapuceó, que la gente no estamos de acuerdo porque sabemos que hicieron en la elección. Sabemos que fabricaron votos, sabemos que votó gente muerta, sabemos que estaban pagándole a la gente para votar, sabemos que se registró gente a votar que no calificaba para votar, gente residente, gente que no es de este país, gente se vino de otros estados. Ya está aprobado en todas las cortes. Pero ¿por qué no quisieron abrir de 60 casos que han llevado a las cortes con la evidencia en la mano? No han querido agarrar ni un solo caso. ¿Por qué? Porque llegó un hombre llamado Donald Trump que no aguanta, que no soporta corrupción, que es honesto, que no anda con cuentos. Lo mismo lo confirmó Hillary Clinton en la prensa en una ocasión. Allí está en el papel me parece que New York Times o LA, algo así, donde ahí dijo, si Trump un día corriera para presidente, sería un buen presidente porque él nunca se vende. Y se mordió sus palabras esta mujer. Corrió contra él y no ganó. Entonces, ¿qué han hecho el Partido Democrático? Acusación falsa
tras acusación falsa, metiéndole usted a la mente que odian a Trump, que odian a los republicanos. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos quieren controlar nuestros derechos. Quieren controlar nuestra constitución. No les importa la constitución, no les importa la frontera. Quieren fronteras abiertas. No les importa las leyes de votaciones para votar. Que no se presente identificación. ¿En qué cabeza cabe, hermano, que una persona no se le requiera identificación para ir a votar? ¿En qué cabeza cabe eso? Eso es lo más íntegro que puede haber, lo más honesto que puede haber para preservar nuestra constitución y que nuestras elecciones sean verdaderas y genuinas. Qué casualidad que las computadoras de Dominion, qué casualidad que tuvieron un glitch, dicen, o sea, un error. Y ese pequeño error cambió como 60,000 votos que eran de Trump para Biden. Y usted me está diciendo que no pasó nada. Hay una agenda detrás del Partido Democrático. Nos quieren ser globalistas. Nos quieren ser parte del nuevo orden mundial. Y somos una nación independiente y libre y no tenemos que pertenecer a la OTAN ni a las Naciones Unidas y mucho menos rendir nuestra soberanía al nuevo orden mundial o al globalismo. ¿Por qué? Porque somos una nación independiente y usted y yo determinamos quién nos va a gobernar. ¿Cómo? Votando por gente que respeta la Constitución, que respeta nuestros derechos cristianos, como le leí ahorita en la primera enmienda de nuestra Constitución. Tenemos un compromiso, hermanos, una obligación de defender la iglesia en esta nación, de defender nuestros derechos cristianos, votando por gente que es constitucional, votando por gente conservadora, votando por gente que cree en la Constitución, no que diga que cree, pero que de veras cree. Y el Partido Democrático se mantiene mintiendo que quieren el derecho para todos, libre expresión. ¿Por qué callan a la iglesia, pues? ¿Por qué le dan derecho a los homosexuales, a las lesbianas, pero a los cristianos no? O tú eres una persona llena de odio. Tú no puedes decir que se debe casar hombre con hombre nomás y mujer con mujer porque es pecado. A nosotros nos quieren callar los democráticos, pero a ellos no. Los homosexuales tienen derecho a expresar lo que les dé la gana y nosotros no. ¿Qué error tan más grande? Vamos a tomar nuestra patria para atrás. Hoy es el día de independencia. Y si tenemos un día de independencia, que somos una nación libre, lo somos por nuestra Constitución. Y si tenemos una Constitución que apoya la Biblia, es porque el Señor Jesucristo venía dirigiendo aquel barco llamado la Flor de Mayo, el Mayflower. Venía dirigiéndolo para establecer una nación que nació en el corazón del Señor Jesucristo. Se llama Estados Unidos de América del Norte. La única nación de 195 naciones que hay que creen en Jesucristo. Fue establecida en principios bíblicos. Tenemos que preservar nuestra nación. Cristo viene, lo entiendo. ¿Cuándo? No sé. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser en 10 años, yo no sé. Pero mientras que nosotros estamos aquí en esta nación como ciudadanos, debemos defender nuestros derechos cristianos. Debemos defendernos, debemos contender por la fe. No podemos dejar que los democráticos, los musulmanes que han entrado en el gobierno, los ateos, comunistas, deshagan esta constitución, la reescriban, le den interpretaciones incorrectas. Tenemos que votar por gente conservadora, por gente republicana conservadora, que respeten la Constitución. Si no la creen, que la respeten. Si no creen en Dios, que respeten la Constitución. Es todo lo que le estamos pidiendo. Así es de que hable con los hermanos, hable con los amigos cerrados de mente y dígales que abran su mente, que esta nación está en peligro. Porque una vez que perdamos nuestros derechos, una vez que tome control el gobierno de nuestros derechos, jamás volveremos a retomar esos derechos otra vez. Porque van a pasar leyes y leyes para ellos quedarse en el poder, los democráticos, y es lo que querían hacer últimamente. Con llenar la Corte Suprema con 15 jueces, 12 jueces, para tener ellos la mayoría otra vez. Querían cambiar las reglas de votaciones para que no se pidiera ID, que cualquiera pudiera votar, y no han ganado ningún caso. No han ganado ningún caso porque por eso querían deshacer la ley del filibuster,
que se necesitan 60 votos para pasar una ley. Y no han ganado y han querido sacarle vueltas y no han podido. Gracias a Dios. Pero tenemos en el año 22 para retomar el gobierno, retomar la presidencia en el 2024 y volvernos a la Constitución. Porque si no, se cumple lo que dijo Ronald Reagan. Que la libertad no es algo que heredamos. Es algo que tenemos que luchar por ello cada generación. Y si dejamos de luchar por ello, llegará el día, estoy parafraseando, llegará el día que le contaremos a nuestros hijos la historia de cómo éramos una nación libre en un tiempo atrás. Dios nos libre, hermano, que esta nación caiga en la tiranía del Partido Democrático y su agenda socialista, comunista. Hay gente de China, hermano, hay gente que viene de Venezuela, hay gente que viene de Cuba, que dan su testimonio en los programas en los programas de radio y en la tele diciendo, no permitan que los democráticos hagan lo que están haciendo. Yo lo vi en mi país. Borrar la historia, tirar estatuas, atacar nuestras libertades, cambiar los nombres de la calle y ahora totalmente comunistas. Esa es la agenda del Partido Democrático, tirando estatuas, queriendo borrar nuestra historia, ignorando la Constitución. ¿Para qué? Para controlarnos con el socialismo. La solución, hay que aprender a votar correctamente. Hay que votar conservador. Hay que votar por aquellos que creen en la Constitución y la apoyan. Si no, no vote por ellos. Estamos meses, años de perder nuestra libertad totalmente. Es necesario levantarnos a defender nuestra Constitución y nuestra independencia, nuestra libertad. Dios les bendiga, hermanos.